Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar con la explicación del tríptico, ¿no? Y bueno, dentro de lo que son los motivos de consulta, hemos iniciado con lo que es la disnea, ¿no? Y bueno, como lo pueden observar aquí en el tríptico, lo hemos definido como aquella sensación, ¿no?, consciente, en este caso, de la falta de respirar, que se da, perdón, cuando la demanda ventilatoria, en este caso el aire y el oxígeno, no va a ser satisfecha. Bueno, en este caso hemos considerado lo que son los tipos de disnea de origen cardíaco. Sin embargo, en la exposición también vamos a explicar lo que es la diferencia entre el origen cardíaco y el origen respiratorio, ¿no? Pero aquí lo más importante básicamente sería lo que es la disnea de esfuerzo y lo que es la disnea de reposo, ¿no? Y bueno, como su nombre lo indica, lo que es la disnea de esfuerzo se va a dar en pacientes, en este caso, que realicen esfuerzo físico o también que tengan emociones fuertes, ¿no? Así lo define el libro. Luego tenemos lo que es la disnea en reposo, que también, como su nombre lo indica, una persona va a sentir lo que es la disnea estando en una actividad de reposo, no física o mentalmente. Y esta a su vez se va a dividir en dos, en lo que es la disnea continua, que también se le dice disnea permanente, ¿no? Que es cuando un paciente va a presentar la disnea, a pesar de que se encuentra en reposo también, ¿no? Y luego tenemos a lo que es la disnea paroxística, y esta disnea paroxística en este caso, bueno, como su nombre también lo indica, va a tener una naturaleza brusca y bueno, está relacionado en este caso con los peores grados de lo que es la clasificación NIJA, que vamos a explicarlo ya posteriormente. Y bueno, esta disnea paroxística a su vez también se va a dividir en dos, en diurna y en nocturna, que lo vamos a explicar ya en la exposición. Pero aquí lo que hemos hecho énfasis en lo que es la clasificación, ¿no? Que bueno, ya lo venían explicando, que básicamente va a ser en 4 grados. El primer grado va a presentar en un paciente, en este caso que realiza grandes esfuerzos, ¿no? Y va a presentar la disnea cuando antes no la presentaba. Lo que es el grado 2, bueno, el paciente va a realizar esfuerzos, en este caso moderados, y va a presentar la disnea, ¿no? En el grado 3, aquí ya estamos hablando de un grado, se podría decir patológico, ¿no? O más patológico, en donde el paciente básicamente va a realizar esfuerzos un poco ligeros y ya va a presentar la disnea. Y el cuarto grado, en este caso, que el paciente va a presentar la disnea estando en reposo, ¿no? Y luego hemos priorizado lo que es la disnea según la posición corporal y también lo que es la disnea en el momento del día, ¿no? Aquí tenemos algunos conceptos, como es la platismia, bueno, va a ser la disnea, ¿no?, que se va a agravar en lo que es la posición de sentado y se va a atenuar en lo que es la posición de cúbito. También tenemos la trepopnea. Bueno, en este caso estamos hablando de un paciente que está básicamente obligado, ¿no?, a estar en cúbito lateral para evitar lo que es la disnea. Luego tenemos lo que es la ortopnea, que va a ser lo contrario a la platismia. En este caso se va a agravar en posición de cúbito y se va a atenuar en la posición de sentado. Y en este caso tenemos a la vespertina, que sería la clasificación clínica de lo que es una disnea del momento del día, ¿no?, que se va a priorizar lo que son las últimas horas del día debido a lo que es la congestión venosa pasiva pulmonar. Luego pasamos a hablar acerca de lo que es el dolor. Bueno, el dolor, como lo pueden observar ahí, ¿no?, va a ser la sensación desagradable, en este caso refiriéndonos al aparato cardiovascular. Mayormente va a estar relacionado a lo que es la isquemia, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el dolor, en este caso el dolor torácico. Bueno, el dolor torácico lo podemos, podemos clasificarlo, ¿no?, digamos, en isquemia miocárdica, en lo que es dolor pericárdico, lo que es el dolor aórtico, ¿no?, entre otros. Y luego también tenemos lo que es el dolor isquémico de las extremidades y por último lo que es el dolor abdominal, ¿no?, de origen isquémico. Bueno, empezando por lo que es el dolor torácico por isquemia de miocardio. Bueno, en este caso se va a definir este dolor como aquella sensación de presión en el pecho, ¿no?, o también llamada lo que es la angina. Y bueno, para describir lo que es el dolor, se utiliza más que nada lo que es una mnemotecnia, ¿no?, que sería Alicia, en este caso. Alicia con las siglas, ¿no?, de A, que sería aparición, y aquí vemos que en la isquemia miocárdica la aparición va a ser con el esfuerzo, o en este caso con las emociones, ¿no?, y se va a aliviar en el reposo, en este caso de 2 a 5 minutos. Lo que es la localización, lo que es la isquemia miocárdica, bueno, va a tener una locación retroesternal, en lo que es la base del cuello, y en lo que son las mujeres, en lo que es la región supramamaria, ¿no? Luego tenemos la I de irradiación, que esta más que nada se caracteriza porque se va a irradiar a lo que es el hombro, el cuello, la mandíbula y lo que es el borde cubital, ¿no?, del miembro superior.
en este caso izquierdo. Luego tenemos el carácter, ¿no? ¿Cuáles son las características de este dolor? En este caso, la isquemia de miocardio va a ser un dolor opresivo, constrictivo, y algunos pacientes lo van a mencionar, ¿no?, como un dolor punzante. Y es en este caso donde se va a producir lo que es el signo de la mano en garra, ¿no? Es cuando un paciente sufre mucho dolor y se va a agarrar el pecho, ¿no? Es por eso que se dice signo de la mano en garra. Luego tenemos la siguiente I, que sería la intensidad, ¿no? Puede ser leve, moderada o grave. En este caso va a ser gradual, ¿no? Y va a llegar hasta lo que es el acme. Y bueno, el acme se refiere a lo que es el punto más doloroso de una enfermedad, ¿no? Y en este caso, en lo que es la isquemia miocárdica, vamos a ver que va a depender del esfuerzo, de la emoción, es decir, que se puede incrementar, ¿no? Luego tenemos lo que es la A de atenuantes, o también puede ser agravantes, ¿no? Pero en este caso solo vamos a hablar de atenuantes. En este caso tenemos lo que son los fármacos, que reducen el trabajo cardíaco, y también lo que es el reposo, ¿no?, físico y mental, que ya lo veníamos diciendo. Y por último tenemos lo que es la duración. Lo que es la isquemia miocárdica va a durar entre 2 a 5 minutos, y cuando se supera lo que es la media hora, se llama lo que es el periodo de alerta de Gallabardín, que bueno, nos indica que el corazón está sufriendo una necrosis, ¿no?, de gran extensión. Ahora pasamos a hablar acerca de lo que es el dolor pericárdico, ¿no?, siguiendo la misma mnemotecnia, en este caso Alicia. Bueno, lo que tenemos en la aparición va a ser una aparición lenta y progresiva. Lo que es la localización se va a localizar en lo que es la zona retroesternal, ¿no? Y cuando hablamos del dolor pericárdico nos referimos más que nada a lo que es la parte anterior de la capa parietal de lo que es el pericardio, ¿no?, o pericaritis también se le dice. Luego tenemos a lo que es la irradiación, que bueno, se va a irradiar así acerca de lo que son el cuello y lo que son las fosas supraclaviculares, ¿no? Luego tenemos el carácter, en este caso va a ser de carácter urente. Y bueno, con urente se refiere a una sensación de ardor, en este caso. Y también tenemos el carácter lancinante. Bueno, el lancinante se va a referir un dolor como si fuera una herida abierta, ¿no?, ese ardor. Luego la siguiente I tenemos de la intensidad. En este caso va a ser variable, ¿no?, según lo que son los pacientes. Y aquí también lo mismo, ¿no? Tenemos los atenuantes y los agravantes. En este caso, lo que es el dolor pericárdico se va a agravar o se va a exagerar, en este caso, en lo que es la tos, el hipo y lo que es el estornudo. Bueno, asimismo, para complementar lo que venía diciendo antes, tenemos la clasificación de las anginas, ¿no? Tenemos primero una angina estable, lo que es una angina inestable, y lo que es un infarto agudo de miocardio. Bueno, lo que es la angina estable, básicamente se refiere, ¿no?, a una angina que va a tener la misma duración, la misma intensidad y el mismo número, en este caso en al menos 2 meses, ¿no? Y lo que es la angina inestable, bueno, se puede dividir en dos, ¿no?, también, que es una angina, en este caso de primera aparición, donde el médico o el examinante no va a saber realmente cuál peligroso es esta angina debido a que recién se está presentando, ¿no? Y también se puede definir también como lo que es la angina inestable progresiva, ¿no?, cuando el paciente dice que le está doliendo más, que la intensidad se está aumentando, o incluso el número de los episodios, ¿no?, también se está aumentando. Y luego tenemos lo que es el infarto agudo de miocardio. Y bueno, más que nada se refiere, ¿no?, con lo que veníamos diciendo del signo de Gallabardín. En este caso se va, bueno, se caracteriza, ¿no?, por durar entre 3 o 4 horas, y también tiene que cumplir este periodo de alerta de Gallabardín, ¿no? Y bueno, va a ser más que nada en este caso por procesos ateroscleróticos, ¿no? Bueno, ya para terminar tenemos lo que es el dolor isquémico de las extremidades, y aquí estamos hablando de dos tipos, en este caso con esfuerzo y con reposo. Bueno, con esfuerzo se refiere a que una persona va a tener dolor, en este caso isquémico, cuando se encuentra, digamos, haciendo un esfuerzo, digamos, caminando, pero tiene que parar porque le está doliendo, ¿no? A este signo se le conoce como la marcha de la persona que mira vidrios, así se le dice. Y luego tenemos a lo que es el dolor isquémico, en este caso en reposo, ¿no? Que bueno, basta con que una persona se encuentre en cúbito dorsal para que le empiece a doler. Y bueno, cuando se agrava mucho esta enfermedad, vamos a ver que lo que es la necrosis, o también la llamada la gangrena, ¿no?, tisular, va a ser inevitable. Y por último tenemos lo que es el dolor abdominal de origen isquémico, ¿no? Y bueno, va a estar causado por lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, y bueno, en algunos pacientes
hablamos de dolor isquémico, esos pacientes no lo van a sentir retroesternalmente, sino lo van a sentir en lo que es el epigastrio, ¿no? Y es por eso que se habla de dolor abdominal. Siguiendo con el motivo de consulta, vamos a pasar a hablar sobre las palpitaciones. En el tema de exposición, como este tríptico es algo resumido, las palpitaciones lo vamos a definir como las percepciones de los funcionamientos cardíacos o que hay un cambio de la frecuencia cardíaca, de la fuerza cardíaca y del ritmo cardíaco. En la exposición vamos a hablar sobre la incidencia de esta palpitación como un síntoma que puede alcanzar hasta un 16% y puede tener diferentes etiologías que en la mayoría de los casos de los pacientes acudan a la consulta no van a tener una deformidad en las paredes ventriculares del corazón, sino que va a ser un cambio de la frecuencia cardíaca. Para un enfoque diagnóstico de las palpitaciones vamos a tener que responder dos preguntas en las cuales se va a considerar como objetivo poder clasificar las palpitaciones ya sean cardiogénicas o no cardiogénicas y poder establecer el riesgo que va a ocupar las palpitaciones para un cuadro diagnóstico crítico. Para esto vamos a considerar lo que son un interrogatorio detallado. Como ya se mencionó en las anteriores clases, el punto más clave de un diagnóstico diferencial va a ser un interrogatorio en el cual nosotros podemos tener los puntos bien claros. También lo que es el examen físico minucioso, en el cual vamos a tener la palpación, la inspección, lo que es actualmente el IPA, y algunos exámenes complementarios como el EKG, los cuales nos pueden dar el 40% de un diagnóstico diferencial en las palpitaciones. También en la exposición vamos a hablar sobre las características de las palpitaciones, respondiendo a tres preguntas, como por ejemplo, ¿cómo son las palpitaciones? Pueden ser palpitaciones rápidas lentas, pueden ser palpitaciones regulares o irregulares. También el tiempo de palpitaciones que tiene el paciente y cómo finalizamos las palpitaciones, ya sea de forma paulatina o de forma brusca. Y también vamos a encontrar sobre algunos exámenes complementarios para las palpitaciones que van a ser durante el episodio de unas palpitaciones, que en el agente nos menciona que si hay un examen físico mientras se da las palpitaciones, el diagnóstico puede aumentar un 5%. Y también vamos a hablar sobre lo que son exámenes complementarios fuera de lo que es el episodio de las palpitaciones. Luego vamos a hablar de lo que es el síncope. En una breve definición de lo que es el síncope, va a ser la pérdida de la conciencia, ya sea de forma brusca, es una pérdida de conciencia brusca, esto por la pérdida del flujo cerebral, y va a ser va a tener una recuperación de una forma espontánea. Vamos a ver lo que son dos términos muy importantes, que va a ser el presíncope y la hipotimia, que los dos van a tener diferentes síntomas como los mareos y la vulneración, mientras que el síncope se va a diferenciar lo que es un síncope. Un presíncope se va a diferenciar de un síncope, que no va a llegar a lo que es la pérdida total del conocimiento. Vamos a hablar también de los tipos de síncope, que van a ser cardíacos, no cardíacos, y de algunas causas desconocidas. También vamos a tocar algunos puntos de la fisiopatología que produce el síncope y algunos enfoques diagnósticos. También vamos a hablar de lo que es el edema, que contextualizando o poniendo conceptos va a ser el aumento del líquido intersticial. Esto va a tener tipos, como va a ser tipos de edema simétricos o asimétricos, localizados, generalizados. Y nos menciona que estos van a estar producidos por dos cardiopatías importantes, que va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia venosa crónica. Y también vamos a hablar sobre los grados de edema y los grados de Godet. Y también vamos a finalizar la exposición con lo que es la cianosis, que en su conceptualización va a ser lo que es una pigmentación azulada por lo que es la elevación de la hemoglobina reducida. Y también vamos a hablar de algunos tipos de cianosis, como la central, la periférica, algunas cianosis mixtas, unas cianosis centrales de causas cardiogénicas, cianosis diferencial y una cianosis periférica. Muchas gracias. Pongan su presentación. Colgarse. ¿Qué calificación le ponen en el gráfico? Abraham Charco, ¿qué calificación le ponen en el tríptico? ¿Está bien? 30.
ya siguiendo con lo que es la exposición. Bueno, como lo dijimos, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la disnea. Y bueno, en este caso, ¿no? Como ya hemos definido, ¿no? Como aquella sensación consciente de la falta de respirar, que bueno, que va a aparecer en este caso cuando la demanda ventilatoria, referida al aire y al oxígeno, no se va a hacer satisfecha, ¿no? Por lo que es la respuesta del paciente. Y bueno, hablando rápidamente de lo que es la fisiopatología de la disnea, en este caso de origen cardíaco, bueno, si ponemos un ejemplo, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca izquierda en este caso, como el corazón no bombea correctamente la sangre, se va a generar lo que es una alteración en lo que es las presiones de las cavidades, ¿no? En este caso estamos generando una alteración en lo que es la presión de llenado ventricular, ¿no? Y bueno, esta a su vez va a causar lo que es el aumento de presión, puede ser de las venas pulmonares o de los capilares pulmonares. Y bueno, se nos menciona que cuando estos capilares pulmonares llegan a lo que es 20 o 25 milímetros de mercurio, van a producir lo que es una extravasación intersticial, ¿no? Produciendo lo que es un edema intersticial. Y luego cuando la cardiopatía, en este caso, ¿no? Hablando de la insuficiencia cardíaca izquierda, va a progresar, veremos que este edema intersticial se va a convertir en lo que es un edema pulmonar. Y bueno, dentro de lo que es el edema pulmonar, aquí van a venir algunos receptores que se llaman lo que son los receptores yuxtacapilares. Y estos receptores yuxtacapilares, en lo que es la presencia de líquido, van a mandar señales, ¿no? Y van a dar esa sensación de falta de respirar, ¿no? Y esa básicamente sería la fisiopatología del origen cardíaco. Pero de igual forma vamos a diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Bueno, en este caso lo que es la disnea cardíaca, como lo podemos diferenciar por lo que son los antecedentes y por los signos que vienen, ¿no? Junto con ella. En este caso la disnea cardíaca vamos a ver síntomas como lo que es el edema, la ortopnea y lo que es la fatiga. Y por otro lado, lo que es la disnea respiratoria, vamos a tener otros síntomas, ¿no? Referidos como es la tos, las sibilancias y lo que es la producción de esputo. Otro punto para diferenciar, vamos a ver que la disnea cardíaca va a ser de inicio progresivo, ¿no? Y va a aumentarse con lo que es el esfuerzo físico. Y vamos a ver que se va a alterar en este caso, ¿no? Con los cambios de posición del paciente. Básicamente se puede atenuar o se puede incrementar, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que se encuentra de decúbito dorsal, ¿no? Luego, por otro lado, lo que es la disnea respiratoria, vamos a ver que va a iniciar de manera brusca, ¿no? Y va a aumentar también con el esfuerzo físico. Pero en este caso no se va a modificar con los cambios de posición del paciente. Y bueno, como puntos importantes respecto a la diferencia, podemos decir que la disnea paroxística nocturna y lo que es la ortopnea van a ser indicativos de una insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, ¿no? En lo que es la disnea respiratoria, vamos a ver que va a ser más pronunciada, en este caso en la inhalación, por enfermedades intersticiales, y por lo que es la exhalación, por enfermedades crónicas, ¿no? Puede ser el EPOC y lo que es el asma. Y bueno, ya hablando lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Los tipos de disnea, en este caso de origen cardíaco. Tenemos lo que es la disnea de esfuerzo y lo que es la disnea de reposo, ¿no? Y esta última se va a dividir en dos, en una disnea continua o disnea perpetua, ¿no? Que se va a encontrar sí o sí en reposo, ¿no? Y lo que es la disnea paroxística. Y esta última tenemos que hacer énfasis, ¿no? Que, bueno, ya lo explicamos antes, ¿no? Que esta disnea paroxística va a tener un inicio brusco y se va a asociar con los grados más patológicos, ¿no? De lo que es en la clasificación de NIHA. Y bueno, en este caso podemos mencionar también que la disnea paroxística, en este caso, puede preceder o puede estar junto a lo que es un edema agudo de pulmón cardiogénico. Y bueno, esta a su vez también se va a dividir en lo que es una disnea paroxística diurna y una disnea paroxística nocturna. En lo que son las causas de la disnea paroxística diurna, estamos hablando de crisis hipertensiva, lo que es la fibrilación auricular y lo que es el infarto del miocardio, en este caso de una zona extensa, ¿no? Luego tenemos a la disnea paroxística nocturna, en este caso va a ser causada porque en un paciente que se encuentra, digamos, durmiendo, ¿no? Lo que se va a aumentar lo que es la absorción intersticial y lo que es el retorno venoso. Bueno, esto ya también lo hemos explicado, lo que es la clasificación de NIHA, ¿no? Según lo que es cuando un paciente realiza, ¿no? En este caso grandes esfuerzos moderados, esfuerzos ligeros y cuando presenta la disnea, en este caso el reposo físico. Y bueno, aquí también tenemos que hacer un énfasis en lo que es el grado 3 y el grado 4, ¿no?
que en este caso la disnea de origen cardíaco de grado 3 o 4, vamos a ver que se va a acentuar en lo que es un paciente que se encuentra de cúbito dorsal y con la cabeza baja, ¿no? A diferencia que en la disnea pulmonar, por ejemplo, se nos menciona que la disnea, en este caso pulmonar de grado 4, un paciente se puede encontrar en cualquier posición y la disnea no va a cambiar, ¿no? A no ser de que en casos excepcionales, ¿no? Como es el asma, por ejemplo. Luego también vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la posición corporal y el momento del día, ¿no? Que también ya lo hemos explicado. Lo que es la platipnia, ¿no? Cuando una disnea se agrava en posición de sentado y se va a atenuar en una posición de cúbito, ¿no? Como lo pueden observar ahí. Luego también tenemos a la trepopnea, que va a ser también, ¿no? El descanso obligado en cúbito lateral para evitar lo que es la disnea, ¿no? También tenemos la ortopnea, que viene a ser lo contrario de la platipnea, ¿no? Cuando una disnea se agrava en posición de cúbito dorsal y se va a atenuar cuando un paciente se sienta, ¿no? Y por último tenemos a lo que es el momento del día, ¿no? La vespertina, que se va a dar en las últimas horas del día. Esto debido a la congestión venosa pasiva pulmonar. Y bueno, ahora pasamos a hablar acerca de lo que es la evolución de la disnea. Y bueno, la evolución de la disnea básicamente va a depender de lo que es el tipo de cardiopatía, en este caso desencadenante, ¿no? Tenemos 4 ejemplos aquí, como lo pueden observar. En este caso lo que es la estenosis mitral, vamos a ver que la disnea se va a encontrar en lo que es las primeras etapas de la enfermedad y no va a tener algún cambio, es decir, no se va a acentuar o no se va a atenuar, ¿no? Luego tenemos en lo que es la insuficiencia mitral, donde vamos a observar una disnea que se va a encontrar en la etapa tardía de la enfermedad, ¿no? Pero esta va a evolucionar mucho más rápido, causando peores síntomas, ¿no? Luego tenemos en lo que es las valvulopatías aórticas y lo que es la cardiopatía hipertensiva. En este caso vamos a ver que la disnea va a tener una evolución también muy rápida y va a alcanzar a lo que son los grados extremos. Y por último tenemos a lo que es la cardiopatía isquémica y lo que son las miocardiopatías dilatadas, donde vamos a tener una disnea también con una evolución muy rápida y en este caso de mal pronóstico. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que es la disnea de origen cardíaco, pero igual se menciona en el libro, ¿no? Que es la disnea suspirosa. Bueno, esta disnea suspirosa se parece mucho a lo que es la disnea de origen cardíaco, pero tiene una fisiopatología totalmente distinta, ¿no? La disnea suspirosa básicamente se va a deber por un problema mental, por así decirlo, ¿no? O emocional. Esta va a tener a su vez 2 causas, en este caso lo que es la neurosis cardíaca. Y bueno, la neurosis cardíaca se puede definir, ¿no? En pacientes que son hipocondríacos, ¿no? Que tienen miedo, que tienen fobia a sufrir justamente cardiopatías, ¿no? Digamos, un familiar ha sufrido y ellos tienen miedo, ¿no? De sufrir estas cardiopatías. Y bueno, luego tenemos a lo que es la crisis de pánico, que esta básicamente se refiere a un estado de estrés, ¿no? Donde se va a generar lo que es la hiperventilación, ¿no? Y luego tenemos lo que es la disnea periódica, en este caso también llamada la respiración de Cheyne-Stokes. Y bueno, va a ser una respiración bien irregular, donde vamos a encontrar apnea primero, o sea, es decir, el paciente va a respirar y luego va a tener una respiración rápida o a veces una respiración más honda. Y bueno, ahora pasamos a hablar acerca de lo que es el dolor. Bueno, también ya lo veníamos explicando, ¿no? En este caso de lo que es el dolor del aparato cardiovascular, lo podemos definir de 3 tipos, ¿no? Un dolor torácico, un dolor isquémico de las extremidades y un dolor abdominal de origen también isquémico. Este dolor torácico también vamos a ver que vamos a tener lo que es la isquemia miocárdica, el dolor pericárdico y lo que es el dolor aórtico. Y por otro lado, en lo que es el dolor isquémico de las extremidades, tenemos, ¿no? El dolor por esfuerzo y por reposo. Y bueno, también tenemos otra vez lo que es la mnemotecnia para describir lo que son los parámetros del dolor, ¿no? Tenemos lo que es la alicia, en este caso le hemos aumentado la D, donde sería la aparición, ¿no? Aparecen esfuerzo y emociones y se alivia en el reposo de 2 a 5 minutos. Luego tenemos la localización en una zona retroesternal, lo que es la base del cuello y lo que es la región supramamaria, ¿no? En lo que son las mujeres. Luego tenemos la irradiación, en este caso esta angina o también isquemia miocárdica se va a irradiar acerca de lo que es la espalda, los hombros, el cuello y bueno, lo más típico, ¿no? Que es el borde cubital del miembro superior izquierdo. Luego también tenemos el carácter, ¿no? Que ya también veníamos diciendo, que es un dolor opresivo, constrictivo, punzante y bueno, del signo de la mano en garra, ¿no? Luego tenemos lo que es la intensidad, en este caso va a ser gradual.
hasta llegar al ACME, ¿no? Que ya sabemos que es el ACME. Y bueno, va a depender, se puede agravar en lo que es un esfuerzo o una emoción. Bueno, en este caso también los atenuantes, ¿no? Vamos a tener a lo que son los fármacos, que van a reducir el trabajo cardíaco y lo que es también el reposo, ¿no? Físico y también mental. Y por último la duración, ¿no? Que va a ser de 2 a 5 minutos, y si se pasa de la media hora vamos a tener un periodo de alerta de Gayabardín, ¿no? Que nos va a indicar una necrosis de amplio aspecto. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las formas clínicas, en este caso de presentación de la angina. Bueno, primero tenemos a lo que es la angina de esfuerzo o de Geverdén. En este caso se va a dividir también en dos, que va a ser una angina despertar y una angina del primer esfuerzo. Y bueno, esta primera, como su nombre lo dice, ¿no? Una persona va a tener dolor o la angina, ¿no? Al momento de despertar, pero luego durante el día ya no va a sufrir de este dolor. Luego tenemos a lo que es la angina del primer esfuerzo. En este caso, un paciente va a sufrir, ¿no? Lo que es la angina, haciendo, digamos, cualquier cosa de manera ligera, ¿no? Puede ser haciendo sus hábitos de higiene, por ejemplo. Y luego en el día, si decide realizar, en este caso, actividades de mayor intensidad, no va a sufrir algún esfuerzo, solo va a sufrir lo que es el dolor en lo que es el primer esfuerzo, ¿no? Como su nombre le dice. Luego tenemos a lo que es la angina el reposo. Este también se confunde con lo que es la angina en decúbito, debido a cuando una persona no se encuentra en reposo, se encuentra en decúbito dorsal. Sin embargo, se va a diferenciar de esta porque, bueno, ya lo vamos a explicar después, ¿no? Que esta se puede modificar con lo que es los cambios de postura, ¿no? En cambio esta no, sí o sí se va a dar en cualquier estado de que se encuentre el paciente, ¿no? Luego tenemos a lo que es la angina de decúbito de Vázquez, ¿no? Esto ya lo veníamos diciendo, es característicamente nocturna, incluso puede despertar al paciente haciendo de que camine o se siente para que pueda respirar, ¿no? Y por último tenemos a lo que es la angina variante o de Prince-Metal. Y bueno, va a ser muy similar a lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Que bueno, va a ser también principalmente nocturna. Y luego vamos a hablar acerca de la clasificación de las anginas, ¿no? De la angina estable, la angina inestable y lo que es el infarto agudo de miocardio. Bueno, dentro de lo que es la angina estable, bueno, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Que va a ser la duración, bueno, la misma duración, la misma intensidad y el mismo número de episodios, ¿no? Durante al menos 2 meses. Lo que es la angina inestable se va a dividir también en dos, en lo que es una angina de primera aparición y lo que es una angina inestable progresiva, ¿no? Donde el paciente va a decir, estoy teniendo mayor número de episodios, mayor intensidad, y lo que es la angina, en este caso de primer esfuerzo, el examinador o el médico va a desconocer de la potencia de esta angina, ¿no? Como recién se está dando. Y luego tenemos a lo que es el infarto agudo de miocardio, ¿no? Y bueno, eso también va a seguir lo que es el periodo de alerta de Gayabardín. Tiene que, bueno, más o menos dura entre 2 a 4 horas, perdón. Y bueno, al momento de que se cese este infarto agudo de miocardio y luego a las 2 horas vuelva a surgir, estamos viendo nuevamente otro infarto de miocardio, ¿no? Y luego, ahora pasemos a hablar acerca de lo que es el dolor torácico, en este caso el dolor pericárdico, ¿no? Y tenemos la misma mnemotecnia que es Alicia, ¿no? La aparición, en este caso, va a ser lenta y progresiva. La localización, lo que ya conocemos, ¿no? La zona retroesternal. En lo que es la irradiación, aquí quizás no lo expliqué bien, pero en la imagen lo podemos observar, ¿no? En lo que es el cuello y lo que son las fosas supraclaviculares, ¿no? Bueno, el carácter, vamos a tener un carácter urente, ¿no? Que va a ser ardor, y un carácter lancinante, en este caso que va a ser similar a una herida abierta, ¿no? Ese ardor. Luego tenemos la intensidad, que va a ser variable, ¿no? Depende del paciente. Y lo que es los atenuantes y también los agravantes, en este caso se va a exagerar en lo que es la tos, el hipo y el estornudo. Y bueno, ya para finalizar tenemos el dolor isquémico de las extremidades y el dolor abdominal de origen isquémico también, ¿no? Y bueno, dentro del primero vamos a tener un dolor, en este caso con esfuerzo y en reposo. Bueno, lo que es el dolor isquémico de las extremidades básicamente se va a dar, en este caso por la reducción del flujo sanguíneo, normalmente de lo que son los miembros inferiores, pero también puede estar causada por lo que es la actividad física, también por enfermedades que obstruyen, ¿no? Lo que son las arterias. Puede ser, digamos, un pedazo de una placa ateromatosa, ¿no? Que se encuentre obstruyendo. Bueno, dentro de lo que es con esfuerzo se va a realizar cuando un paciente esté haciendo esfuerzo físico, ¿no? Esté, digamos, caminando y le empieza a doler, entonces él para
y el dolor desaparece, ¿no? Momentáneamente, y luego continúa caminando y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, a este signo también se le dice lo que es la marcha de la persona que mira vidrios, ¿no? Porque para todo el rato y se justifica diciendo que está mirando los vidrios, ¿no? Luego tenemos a lo que es el dolor, en este caso en reposo, ¿no? Y que va a ser mucho peor de lo que es el con esfuerzo, ¿no? Debido a que en la posición de cúbito dorsal ya va a ser suficientemente para que le esté doliendo, ¿no? Y bueno, en algunas personas cuando esto se acentúa, no van a poder dormir, intentan calentar, ¿no? Lo que son los miembros inferiores, como lo podemos ver en la imagen, para no sentir este dolor, ¿no? Pero de igual manera se acentúa más, y luego vamos a tener lo que es una necrosis tisular o también la gangrena, ¿no? Que se va a producir de forma inminente en este caso. Y por último tenemos lo que es el dolor abdominal de origen isquémico, y bueno, en este caso, cuando el dolor, en este caso isquémico, no se siente en lo que es la zona retroesternal, sino se siente en lo que es el abdomen, ¿no? El epigastrio, vamos a tener ¿no? Y bueno, va a ser causado por la insuficiencia cardíaca derecha, y bueno, va a estar manifestada por los esfuerzos de la congestión venosa pasiva sistemática y lo que es la congestión hepática. Continuando con el motivo de consulta con las enfermedades cardiopáticas, vamos a hablar sobre las palpitaciones. Una breve conceptualización sobre lo que es las palpitaciones va a ser la percepción de los cambios o el movimiento del corazón o las concentraciones cardíacas. Como ya mencioné en la introducción anterior, la mayoría de los pacientes que van a venir van a presentar esta sintomatología o este síntoma de la palpación, que puede llegar hasta un 16% de los casos, en el cual el paciente va a referir golpeteos, aceleración, algunas irregularidades y algunas detenciones de sus latidos, lo cual provoca al paciente va a provocarle una inseguridad, una angustia y una inquietud por el motivo del cual se le está dando las palpitaciones. Etiológicamente, las palpitaciones se menciona que la mayoría de los casos que los pacientes llegan a la consulta, estos no van a presentar lo que es una deformidad en la pared del corazón, sino que estos van a ser consecuencia de los cambios de la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y la fuerza de contracción cardíaca. Algunas circunstancias normales en las cuales nos pueden dar algunas palpitaciones van a ser el ejercicio, algunas ingestas de sustancias ilícitas, en las cuales nos va a provocar lo que es la disminución del tono vagal y el aumento de lo que es el tono adrenérgico, y también algunas emociones fuertes que nos pueden dar las palpitaciones. Esto mayormente en edades ya de los 65 años a más. Algunas causas también de las palpitaciones, según el agente, nos va a mencionar que van a ser cardíacas, psiquiátricas, por medicamentos o por otras circunstancias, como pueden ser anemias, embarazos, mastocitos. En las causas cardíacas de las palpitaciones, vamos a encontrar lo que son las fibrilaciones auriculares, las taquicardias, las extracistolias ventriculares, las cuales van a dar un cuadro de arritmia, mientras que las causas psiquiátricas van a ser los trastornos de pánico, la angustia, el estrés, todo lo que esté relacionado a lo que es el sistema nervioso. Para un enfoque diagnóstico de las palpitaciones, el agente nos menciona que se debe responder a dos interrogantes muy importantes. Una, poder clasificar si las palpitaciones son cardíacas, y la otra es que establecer si las palpitaciones van a tener un riesgo, un cuadro clínico fatal para el paciente. Para ello se mencionan los tres, que va a ser un interrogatorio detallado, un examen físico cuidadoso, exámenes complementarios como el EKG, los cuales nos pueden dar en un 40% de los casos un diagnóstico diferencial de lo que son las palpitaciones. Algunas características de las palpitaciones van a ser respondiendo las tres preguntas, como la primera, las cuales son ¿cómo van a ser las palpitaciones? Aquí podremos diferenciar algunas palpitaciones como palpitaciones rápidas o regulares y irregulares. También se podría mencionar que esas palpitaciones, el médico puede simular en el pecho al paciente cómo fueron sus palpitaciones, si ese no puede recurrir a su secuencialidad. Vamos a ver lo que son las palpitaciones rápidas e irregulares, las cuales nos van a mencionar que hay una fibrilación auricular, las cuales pueden provocar lo que son unas taquicardias, desvíos auriculares,
y unas extrasístoles ventriculares, mientras que las palpitaciones, si el paciente nos menciona que las palpitaciones son regulares y rápidas, esto nos va a poder conducir hacia lo que son unas taquicardias ventriculares o supraventriculares. En este tipo de preguntas, como cuáles son las palpitaciones, también podemos agregar la pregunta de que si las palpitaciones son frecuentes en el tórax o también se puede evidenciar en el cuello. Si nos responde que está en el cuello, esto se puede diagnosticar a lo que es un reflujo sanguíneo hacia lo que son los nódulos sigmoideos y lo que es el tórax, que puede ser una taquicardia ventricular. ¿Sí? La segunda pregunta para poder conocer las características de las palpitaciones van a ser cómo comenzaron. Primeramente va a ser si estas palpitaciones fueron de una forma abrupta o de una forma paulatina. Si estas palpitaciones fueron de una forma abrupta, nos podría conducir a una taquicardia paroxística o una taquicardia sinusal para lo que son los pacientes ansiosos, y de lo que es una taquicardia paulatina para unas taquicardias supraventriculares. También nos menciona, para poder conocer la tercera característica de las palpitaciones, la pregunta de cómo finalizaron esas palpitaciones. Si fueron de una terminación abrupta, nos va a dar lo que son unas líneas paroxísticas, y también va a ser lo que es el aumento de la actividad adrenérgica. Y algunos factores desencadenantes que pueden producir lo que son esas palpitaciones van a ser el alcohol, los agentes beta-adrenérgicos, la cafeína y lo que es la nicotina. Algunas enfermedades concomitantes van a ser las enfermedades cardíacas que hacen producir los síntomas. Aquí vamos a encontrar lo que son latidos normales, latidos lentos como la bradicardia, latidos rápidos como la taquicardia, los cuales nos va a dar lo que es la enfermedad de una enfermedad base. Algunos exámenes complementarios para poder conocer lo que son las palpitaciones van a ser el EKG. Esto se va a diferenciar en el EKG si se va a dar durante el episodio de las palpitaciones o fuera del episodio. Si va a ser durante el episodio, va a haber ondas regulares con QRS angosto, los cuales nos pueden dar un diagnóstico de taquicardias supraventriculares o taquicardias por entrada del flujo sanguíneo. También los regulares con QRS ancho, los cuales nos pueden dar una taquicardia ventricular, y las irregulares con QRS angosto, que nos pueden dar lo que son mayormente enfermedades en las aurículas, que puede ser el lateo auricular y la taquicardia auricular, y las irregulares con QRS ancho, las cuales nos van a dar una taquicardia ventricular. Si está fuera del episodio, si hacemos la prueba del EKG fuera del episodio de las palpitaciones, el intervalo de PR va a ser corto y se va a dar una prolongación del intervalo de Kuttler, y estas se van a dar con el síndrome de la taquicardia ventricular o una entorsión latente. El siguiente motivo de consulta va a ser el síncope. El síncope va a ser la pérdida brusca o transitoria de lo que es la pérdida de conciencia. Esto va a ser por el déficit de la perfusión sanguínea, y esto va a estar con una recuperación espontánea. Se va a mencionar en dos términos, que va a ser el presíncope y la hipotimia. El presíncope se va a diferenciar de lo que es el síncope, porque esto no va a llegar a complicarse, a perderse la conciencia. Antes de esto, el paciente va a presentar mareos, obnubilación, sudoración fría y palpitaciones, mientras que la lipotimia va a ser lo que es una disminución rápida del flujo sanguíneo o de la perfusión sanguínea, y el paciente va a presentar visión borrosa, estado nauseoso y la pérdida de tono postural. Hablando de fisiopatología del síncope, se menciona que el cerebro representa el 2% del peso corporal, y va a necesitar mayor flujo sanguíneo, que se menciona que va a tener el 12 al 15% del flujo sanguíneo cerebral, lo cual el cerebro va a ser importante, ya que va a consumir mayor oxígeno, mayor glucosa, y lo que el síncope va a producir lo que es la pérdida de lo que es la frecuencia sanguínea cerebral, lo cual va a producir una brusca y transitoria pérdida de lo que es el flujo, y se menciona que esta pérdida brusca del flujo sanguíneo cerebral no va a dar consecuencias a lo que son lesiones cerebrales permanentes, ya que el cerebro tiene la facultad de adaptación, con los cuales nos va a dar síntomas clínicos,
los cuales nos va a dar una presión de perfusión cerebral y lo que es la vasodilatación. También va a estar relacionado a lo que son el gasto cardíaco o las alteraciones de la resistencia vascular periférica. Ahora hablando de lo que son los tipos y causas de síncope, esto va a estar relacionado con los cardíacos, no cardíacos y las causas desconocidas. En los tipos de síncope cardíaco vamos a encontrar lo que son las mecánicas eléctricas. Las mecánicas van a estar relacionadas a lo que son estenosis aórtica, taponamiento aórtico, infarto del miocardio, una disección aórtica, obstrucciones en el tracto de salida del ventrículo derecho, y mientras que los eléctricos se van a estar relacionados con lo que son los marcapasos, las bradirrinas y las taquiarritmias, mientras que los no cardiogénicos van a estar mediados por reflejos, por una hipotensión ortostática, que esta se menciona que va a ser la pérdida de mayor o igual a 20 miligramos de mercurio en la contracción sistólica y 10 miligramos de pérdida mayor de 10 miligramos de mercurio en lo que es la contracción diastólica. En el tipo de síncope no cardíaco vamos a encontrar lo que son los síncopes vasovagal o neurocardiogénicos, los cuales estos se van a relacionar a lo que son las náuseas, los vómitos, mientras que la situacional se va a relacionar con el síndrome de tusígeno, el miccional y los procesos defecatorios. Algunas entidades comunes para lo que es el síncope vamos a encontrar lo que son, según el mecanismo fisiopatológico, según lo que es el riesgo de la vida. En el riesgo de la vida vamos a encontrar lo que son síncopes cardíacos o síncopes cardíacos que pueden causar la mayoría de las muertes, también el tromboembolismo pulmonar. En el síncope ortostático vamos a encontrar que es el síncope arrítmico y el cardíaco estructural. Para un diagnóstico diferencial para lo que es un síncope vamos a encontrar estados de pérdida de conciencia, que van a ser 4, que van a ser neurológicos, psiquiátricos, abusos de drogas o metabólicos. En los neurológicos va a producir lo que es una arritmia isquémica transitoria, hemorragia subarachnoidea, epilepsias, mientras que los psiquiátricos van a producir un falso síncope, ya que esto va a estar relacionado a lo que es el estrés de que ellos están en frecuencia y los abusos de droga. En metabólico va a ser la hipoglucemia, la hipoxemia y la hiponatremia. El enfoque diagnóstico de la síncope se va a establecer en 4 puntos, que va a ser establecer si se trata de un verdadero síncope, establecer la causa del síncope, orientar los estudios de acuerdo a la sospecha diagnóstica y estratificar el riesgo que produce este síncope, si va a ser alto o bajo. Como ya mencioné, son los tipos de síncope. El síncope vasovagal va a estar dado con el dolor y el pánico, va a estar en una hipoestación prolongada y se va a dar normalmente dada en los atletas de la competencia. Este es un programa de lo que es el síncope. Vamos a ver lo que es su evaluación, una anamnesis, un examen físico o exámenes complementarios como el EKG. Si no presenta, va a presentar convulsiones, un ACV, un traumatismo. Si presenta un síncope, va a ser un diagnóstico establecido. Si presenta el diagnóstico establecido, va a ser un síncope de causa clara, la cual vamos a diferenciar si va a ser una causa grave. Si va a ser una causa grave, puede ser un síncope cardíaco, un síncope neurológico, una hemorragia significativa, una hipoglicemia. Y lo que son las causas, si no va a ser una causa grave, vamos a ver lo que son neurocardiogénicos, una modificación relacionada y una hipotensión ortostática, que es hipotensión ortostática va a estar relacionada a los adultos mayores. Y si no va a tener un diagnóstico establecido, vamos a poder diagnosticar lo que es un alto riesgo, un bajo riesgo. Y en el alto riesgo vamos a encontrar lo que son los criterios como un SG normal, una dificultad para respirar y una historia familiar de muerte súbita. El siguiente tema va a ser el edema. El edema, como ya conceptualizando, va a ser el incremento del líquido intersticial. Este se va a diferenciar en clases o tipos, que va a ser localizados, generalizados o simétricos o asimétricos.
En el agente nos menciona que que el edema como motivo de consulta como cardiopatía va a estar relacionado con dos enfermedades cardíacas, las cuales va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia venosa crónica, la cual la insuficiencia cardíaca congestiva se va a caracterizar por el aumento del líquido intersticial, no va a haber un edema, va a haber el edema pero sin evidenciarse, lo cual se va a dar el término de un edema o un edema oculto. También se menciona que los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, que van a tener un edema manifiesto pero incipiente, van a presentar lo que es el edema en la parte de los pies y de las tobillas. Algunos grados de lo que son los edemas va a ser el grado 1, grado 2, el grado 3, grado 4, los cuales en una exploración física, el grado 2 y el grado 3 nos podrían dar lo que es un edema cardiogénico, ya que va a tener la forma simétrica y el edema va a ser algo frío. Mientras que la fisiopatología va a ser, puede diferenciar lo que es un edema cardiológico o no cardiológico, en el cual el cardiológico va a ser el fallo del bombeo de la sangre y la presión hidrostática va a ser, la presión hidrostática va a estar superada a la presión del cuerpo. Como último tema va a ser la cianosis. La cianosis se va a conceptualizar, se va a dar como una pigmentación azulada de la mucosa y de la piel. Esto consecuencia a lo que es una hemoglobina reducida mayor a los 5 gramos por decilitro, y va a haber tipos de cianosis. El primer tipo va a ser el tipo central, en el cual nos va a dar cardiopatías congénitas con choque inverso, y las periféricas, que van a ser insuficiencias cardíacas derechas. En la cianosis central de causa cardíaca, esta se va a caracterizar porque va a ser caliente, no se va a modificar su estructura por la gravedad, no van a ser atenuantes cuando las extremidades superiores estén altas, las extremidades inferiores estén altas, y no van a poder desaparecer con el aumento de la temperatura. Y estas no van a mejorar con la inhalación de oxígeno. Mientras que las cianosis mixtas cardiogénicas o centrales, estas van a estar relacionadas con la insaturación arterial y van a ser generalmente centradas y van a estar en la insuficiencia cardíaca. Mientras que la cianosis diferencial, esta cianosis diferencial va a ser un tipo de cianosis periférica de causa cardiogénica, es la única que no va a ser generalizada, y la cual esta se va a presentar por un cortocircuito entre lo que es la arteria pulmonar y la arteria aorta, y en esta última, en lo que es la arteria aorta, puede haber lo que es una coartación ísmica, y lo cual se va a caracterizar clínicamente porque la cianosis se va a presentar en la mitad inferior del cuerpo y en el brazo izquierdo, pero se menciona también que si el conducto arterial desemboca por debajo de la vena subclavia, el brazo izquierdo puede tener la coloración normal, a diferencia de una cianosis cardíaca no generalizada. Ahora vamos a encontrar lo que son las cianosis periféricas. Las cianosis periféricas se van a caracterizar o van a tener causas con obstrucciones venosas y arterias, la obstrucción de las venas y de las arterias. Estas van a ser algo antónimas a lo que son las cianosis centrales, las cuales van a ser frías, van a mejorar con el cambio de temperatura, ya sea con el calentamiento ambiental o con el espacio examinado, y estas van a ser casi siempre localizadas. Estas, como ya mencioné, van a ser causadas por obstrucciones arteriosas o venosas. En las arteriales van a ser una obstrucción completa, en las cuales puede provocar lo que son las necrosis de las partes distales del cuerpo, llamadas gangrenas, y también lo que son las venosas, que esas pueden existir o pueden ser subyacentes a lo que son edemas en las partes inferiores del cuerpo. También vamos a encontrar lo que son las cianosis periféricas generalizadas, las cuales van a ser características en las insuficiencias cardíacas derechas y en el shock. Y por último vamos a hablar sobre lo que son las cianosis central respiratoria. Esta se va a caracterizar porque va a estar presente en las personas de tercera edad. A diferencia de lo que es la cianosis central cardiogénica, esta se va a aliviar con el suministro de oxígeno y va a mejorar la función pulmonar en pacientes mayores de 50 años.